Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta noche del día 21 de octubre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Quiero darle la más cordial bienvenida, agradecerle por este tiempo que usted está sacando para que juntos sigamos estudiando la palabra del Señor. Queremos agradecerle también a nuestro Dios todo lo que está haciendo en nuestras vidas, en lo que está haciendo en el país, por habernos cuidado, protegido, guardado, por habernos cubierto y por bendecir y prosperar nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque por Él podemos estar juntos para tener este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Aleluya. Como yo siempre le digo, póngase cómodo, cómoda, para que podamos sacar el mayor provecho de este tiempo que el Señor nos regala. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, muchísimas gracias por habernos adoptado en Cristo Jesús como hijo tuyo y habernos constituido en adoradores y servidores tuyos. Gracias porque en esta noche tú nos das la oportunidad de que juntos podamos seguir estudiando tu palabra. Como siempre te decimos, tu palabra es nuestro alimento, por lo que abrimos nuestros corazones para que tú deposites semillas en ellos, que germinen, que crezcan y que den fruto para tu honra y para tu gloria. Que tu glorioso y santo Espíritu pueda trascender en cada una de nuestras vidas y acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, para que seamos fortalecidos en nuestro ser interior y seamos edificados con tu palabra que nos entregas en esta noche. Muchísimas gracias, Padre amado. De antemano queremos darte toda la honra y toda la gloria por todo cuanto tú en esta noche hagas con cada uno de nosotros para, Señor, atraernos a ti de tal manera que podamos reflejar tu imagen aquí en la tierra y ser esos representantes legales tuyos aquí en la tierra. Glorificamos, exaltamos y bendecimos tu precioso nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, continuamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. La semana pasada quedamos en el capítulo número 4 y hoy continuamos allí en el capítulo 4 y vamos a estar estudiando los versículos 8 y 9. El título de la disertación en este día son los buenos pensamientos. Los buenos pensamientos. Los buenos creyentes debemos de tener la mente llena de buenos pensamientos. Lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con las palabras y acciones. Pablo nos dice que llenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, virtud, dignidad y alabanza. ¿Tiene problemas con pensamientos impuros y sueños ilusorios? Examine lo que esté dejando entrar en su mente a través de la televisión, los libros, la conversación, las películas y las revistas. Reemplace los materiales dañinos con materiales útiles. Sobre todo, lea la palabra de Dios y ore. Pídale al Señor que le ayude a
concentrarse en lo que es bueno y puro. Requiere práctica, pero puede lograrse. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar dos aspectos primordiales de mi tema: el dominio sobre la vida mental. El segundo, debemos ser ejemplo. Vamos a ver este primer punto: el dominio sobre la vida mental. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. En este versículo, Pablo repite la expresión en cuanto a lo demás, hermanos, que había escrito ya al principio del tercer capítulo. En realidad, estas palabras aparecen 7 veces en sus epístolas. No la debemos interpretar como un nuevo intento por concluir la epístola. Sería mejor traducirlas como: por tanto, en cuanto a esto. El apóstol está relacionando esta última advertencia con lo que ya había escrito en el versículo 7. Para poder sentir la paz de Dios, el creyente tiene que seguir ciertas reglas. Aunque la fe, la oración y la acción de gracia son esenciales para la paz, hay algo más. Debemos someter nuestros pensamientos y mantenerlos en cautividad bajo la ley de Cristo. La palabra de Dios dice en Proverbio 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también dice en Proverbio 23:7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, yo tengo una interrogante a esta altura. ¿Qué son los hábitos? ¿Cómo los creamos? ¿Cómo los podemos hacer desaparecer de nuestra vida? Los hábitos son respuestas automáticas a las situaciones. Cuando nos enfrentamos con situaciones para las cuales ya tenemos modelo de hábitos establecidos, siempre solemos reaccionar de la misma forma ante ellas. Es una especie de conducta programada. Los hábitos comienzan en la mente y son formados por un acto consciente de la voluntad. Cada vez que se repite un pensamiento o una acción, se refuerza el modelo del hábito. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar en nosotros los buenos hábitos y liberarnos de los malos? 1. Admita que tiene un problema. No busque excusa para sus malos hábitos. 2. Dese cuenta de que no lo puede superar solo o sola. Si lucha solo o sola, su enemigo será más fuerte que usted. En cambio, el Espíritu Santo y usted juntos tienen el poder necesario para ganar la batalla. 3. Haga desaparecer la fuente material en que se alimentan los malos hábitos.
Siga el consejo de Pablo aquí en este versículo de Filipenses 4:8. Centre sus pensamientos en las cosas que son buenas. 4. Comience cada día con una renovación de su consagración a Cristo. Entréguele a Él sus pensamientos y sus hábitos. La batalla más dura de la vida cristiana es la lucha por el dominio de nuestra vida mental. La Biblia nos enseña a enderezar nuestros pensamientos. Las enseñanzas de Jesús exaltan lo espiritual e insisten en lo importante que es tener mente pura y un corazón limpio. Vamos a leer lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 14, 15 y leemos después del 20 al 23. Marcos capítulo 7, versículos 14 y 15 y luego del 20 al 23. Dice así la palabra del Señor. Llamando así otra vez a toda la multitud, les decía: óiganme todos y entiendan. No hay nada fuera del hombre que, por entrar en él, lo pueda contaminar. Pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Versículo 20. Y decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21. Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios. Versículo 22. Los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Versículo 23. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. En Filipenses 2:5, Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. En Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La traducción literal sería: la mente de la carne es muerte. La palabra carne es usada para describir al hombre natural con sus debilidades, tanto físicas como intelectuales y morales. En los días de Noé, los problemas del hombre comenzaron por su vida mental. Dice la palabra: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Ahora, ¿de qué manera afectan nuestros pensamientos a los otros aspectos de nuestra vida? La forma de conducta, hábitos, carácter, personalidad, acciones y formas de pensar. Estas a su vez influyen en el pensamiento, con lo que se crea un círculo vicioso difícil de romper. Pablo le advierte al creyente que necesita rechazar los pensamientos malvados, al mismo tiempo que deja que los buenos pensamientos
le inunden la mente. Amados hermanos y hermanas, es imposible dejar de pensar. Por eso, el mandato que se nos da aquí es que hagamos que nuestra mente se detenga solamente en lo que es positivo y noble. Debemos pensar en lo verdadero y no en lo falso y errado, en lo honesto que merece todo nuestro respeto, en lo justo, en nuestras relaciones con los demás, en lo puro, que es lo opuesto a la inmundicia del mundo, en lo amable, lo que inspira amor, en lo que es de buen nombre, las cosas que son dignas de elogio. Dios no se contenta con observar las acciones. Su principal interés está en lo que las impulsa. El interés de Dios no está solamente en observar nuestras acciones, sino lo que impulsa nuestras acciones en nuestro corazón. La mente es la puerta de acceso al corazón. El creyente tiene una mente espiritual, sabe lo que es adorar realmente, cantar y orar en el Espíritu, confiar en la palabra divina y amar a Dios como Él quiere que lo amemos. Esto es interesante. Necesitamos tener una mente espiritual. Dice que el Señor nuestro Dios ha preparado para los que le aman cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre. Pero antes de esta promesa habla la palabra de Dios que Él nos ha dado una sabiduría. Dios nos dio una sabiduría para que podamos gloriarnos en las cosas que Él hace con nosotros y a través de nosotros. Y dice el apóstol Pablo que no es la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que viene de Dios, la que Él nos dio para su gloria. Entonces nosotros necesitamos, para que esa sabiduría divina, esa sabiduría del cielo celestial fluya en nosotros, nosotros debemos mantener buenos pensamientos. El apóstol Pablo dijo que nosotros debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en usted en abundancia, dice. Es la palabra, cuando está grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, que desplazará los malos pensamientos, que a su vez van a crear malas acciones, mala conducta, mal carácter. Los pensamientos influyen en todo esto, pero a su vez esas cosas también influyen en los pensamientos, como ya lo dijimos, y es un solo círculo vicioso. Entonces uno encuentra en medio de la iglesia del Señor gente que todo el tiempo vive pecando, no puede dejar de pecar. Eso inicia con pensamientos impuros, con impulsos pecaminosos, con pasiones desordenadas. Entonces lo que son nuestros pensamientos, nuestros impulsos y toda pasión, nosotros la tenemos que poner bajo la planta de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que eso ocurra, lo tenemos que identificar en nuestras vidas para crucificarlo.
Si usted no identifica los pensamientos impuros, los impulsos pecaminosos y las pasiones desordenadas, usted nunca se podrá librar de ello. Tiene que identificarlo para confesárselo al Señor, decirle: Señor, mira, mi mente está llena de estos pensamientos impuros, de estos impulsos pecaminosos, de estas pasiones desordenadas, tales y tales y tales y tales. Pero yo la pongo bajo el dominio, la autoridad, el poder y el señorío tuyo, Señor Jesús, para que tú lo arranques de mi corazón y de mi mente. Porque el Señor Jesucristo dijo que los malos pensamientos salen del corazón. Hay que arrancarlo del corazón para que no suban a la mente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido hechos en Cristo Jesús una nueva creación. Y en esa nueva creación tenemos que manifestar. Los demás no lo ven, pero Dios sí, pensamiento puro. Vamos al segundo punto. Debemos ser ejemplo. Filipenses 4:9. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo no se limita a presentarle a los filipenses la verdad de Dios, sino que apoya sus enseñanzas con su piadoso ejemplo personal. La predicación y la enseñanza tienen poco valor si no van apoyadas por una vida ejemplar. Cuando les dice que sigan su ejemplo en el versículo 9, y como también lo había dicho en el capítulo 3, el versículo 17, no les está dando una orden inspirada por la soberbia. Lo que él dice: todo pastor, maestro u obrero cristiano debería ser también capaz de decirlo. O sea, lo que Pablo declaró sobre la obra maravillosa que el Espíritu Santo había hecho en su vida, es lo que nosotros en un momento determinado debemos confesar también. Nosotros debiéramos confesar: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de tener la moral y la autoridad de decirle a los demás: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hay gente que todavía dice: no me miren a mí, miren a Cristo. Eso es inconcebible. Cristo tiene que ser revelado, no solamente a través de nuestra palabra, sino a través de nuestras vidas. Una vida transformada, una nueva creación. Entonces, cuando usted tenga la capacidad de decir: imíteme a mí como yo imito a Cristo, usted verdaderamente está caminando alineado y sincronizado con el Señor, alineada, sincronizada con el Señor. Decirle a alguien que siga nuestro ejemplo es un deber que causa temor, pero es al mismo tiempo un deber serio y esencial. Aprendieron y recibieron y oyeron. Pablo les ha enseñado oralmente muchas cosas a los filipenses, y mientras les enseña, también les ha estado mostrando a diario el estilo de vida que quiere que lleven. Los filipenses han podido ver su paciencia en medio de la persecución. Conocen su disciplina personal.
La calidad de su vida ha sido algo evidente, aún en los momentos en que el apóstol no ha estado hablando. A estas cosas, el apóstol añade la palabra, vistes en mí. Esta es la gloria que corona su enseñanza oral. Todas las lecciones son mucho más claras cuando se hace una demostración visual de ellas. Es mucho más fácil decir hagan cuando el que habla ya está haciendo. Los que escuchan reaccionan de mucho mejor grado a esta manera de enseñar. Pablo les hace una promesa a los que sean obedientes. El Dios de paz estará con ustedes. La paz y el gozo de Dios permanecen en todo aquel que se esfuerce por tener pensamiento santo y llevar una vida de santidad. No es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien. Recuerde que Santiago dijo que los demonios creen y tiemblan a la palabra, o sea, la conocen, creen y tiemblan, pero no obedecen. Y si usted es una persona que cree y tiembla la palabra, pero no obedece, ¿qué diferencia tiene usted con los demonios? No es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien. Debemos también ponerla en práctica. Qué fácil es escuchar un sermón y olvidarnos de lo que dijo el predicador. Usted llega un domingo a la iglesia y le pregunta a los hermanos, ¿qué fue lo que se predicó el domingo pasado? Son muy pocos los que le van a contestar. ¿Sabe quiénes le van a contestar? Los que toman anotación de los mensajes. Eso le van a abrir su cuaderno o su libreta y le van a decir, el domingo pasado se habló de tal cosa. Pero aquellos que no anotan absolutamente nada, nada más que escuchan y que creen que van a poder guardar toda esa palabra en la mente como si fueran un disco duro, eso es imposible. Entonces uno saca mayor provecho cuando alguien está predicando y enseñando, tomar anotaciones, tomar los versículos bíblicos, porque después uno puede repasar eso y ver los versículos, y entonces allí, repasándolo y viendo los versículos, entonces el Señor lo va llenando, le va revelando su palabra a uno. Sí, qué fácil es escuchar un sermón y olvidarnos de lo que dijo el predicador. Qué fácil es leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente. Qué fácil es discutir lo que significa un pasaje y no vivir su significado. Exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Ella nos debe conducir a la obediencia. Amados y amadas, esto tiene que ver, el carácter, la imagen de Cristo, tiene que ver mucho con obediencia. Cristo aquí en la tierra fue el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, porque el Señor Jesucristo en todo era obediente. Yo siempre le cito lo que dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, los versos del 7 al 10, porque ahí describe la clase de obediencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo para poder reflejar aquí en la tierra
la imagen de Dios el Padre. Y si nosotros queremos reflejar la imagen de Cristo, como yo siempre le digo, lo que dice en Romanos capítulo 8, porque Dios a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si Jesús, para poder proyectar la imagen de Dios el Padre aquí en la tierra, tuvo que ser irrestrictamente obediente, nosotros para poder reflejar la imagen del Señor Jesucristo aquí en la tierra, tenemos que ser irrestrictamente obedientes al Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, el que me ama guardará mi palabra. En otras palabras, me obedecerá. Amados y amadas, es tremendo, el escritor a los Hebreos dijo, y Cristo en los días de su vida terrenal, ofreciendo ruego con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y por lo que padeció, oiga esto, aprendió la obediencia, los padecimientos, las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas, las luchas. ¿Saben a qué nos deben llevar a nosotros? A ser obedientes. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. No es autor de eterna salvación para todos. El Señor Jesús es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Recuerde esto, es fácil discutir lo que significa un pasaje y no vivir su significado. Es fácil escuchar un sermón y olvidarnos de lo que dijo el predicador. Es fácil leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente. Exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Ella nos debe conducir a la obediencia. Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos ser obedientes. ¿Usted sabe cuál es el problema de la gente que no conoce a Cristo? Es que ellos no son obedientes a Dios. No leen, no escuchan. Y por lo tanto, como ni leen ni escuchan la palabra, no la pueden poner por obra, no la pueden poner en práctica. Nosotros leemos, oímos y debemos poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando en este momento. Padre amado, Padre bueno, Padre celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Gracias porque, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros y no nos das el pago que merecemos por nuestros pensamientos y nuestras acciones, sino que con tu gracia que hace sobreabundar en nuestras vidas, Señor, nos das lo que nosotros no merecemos. Pero queremos pedirte en esta noche que nos ayudes, Señor, que podamos realmente mantener nuestra mente limpia, pensamientos buenos, puros. Para ello, Señor, nos arrepentimos y renunciamos irrevocablemente a nuestros pensamientos impuros, a nuestros impulsos pecaminosos, a nuestras pasiones desordenadas, para vivir la vida que realmente a ti te agrada y para que tú entonces hagas fluir en nosotros tu naturaleza divina, de tal manera que podamos proyectar tu imagen aquí en la tierra.
Necesitamos, Señor, un cambio de mentalidad. Necesitamos una mente nueva. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quebrantamos y derribamos toda fortaleza mental. Rompemos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de tu palabra y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya, Padre. Tú eres el que haces de nosotros hombres y mujeres nuevos, una nueva creación. Te entregamos a ti nuestro corazón y nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro consciente, nuestro subconsciente y nuestro inconsciente, para que tú, Padre, tomes en nosotros el control absoluto en el trono de nuestra vida y reine en nuestra voluntad, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más quiero agradecerle el haber separado este tiempo para poder seguir en este estudio de la palabra del Señor. La carta a los Filipenses nos muestra a nosotros cómo podemos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y una de las cosas es que necesitamos tener la mente llena de buenos pensamientos. Aleluya. Yo espero, Dios mediante, volver a estar con ustedes el próximo domingo a las 5 de la tarde, si así el Señor me lo permite. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le cubra, le guarde, le proteja de una manera sobrenatural para que usted nuevamente se pueda reunir conmigo a través de este medio para seguir estudiando la palabra del Señor. Mi bendición y mi saludo para usted en el nombre de Jesús.